Sin duda, la pandemia por COVID-19 ha impactado en gran medida en la salud de la población a nivel mundial. Esto también implica cambios en el tratamiento de pacientes con cáncer, y en especial de los niños. Mi nombre es Jorge Luna y bienvenidos a OncoClip. El día de hoy conversaremos sobre dos estudios de cáncer infantil en Latinoamérica. El primero es un estudio que trata de describir el impacto de la pandemia en la atención a los pacientes pediátricos con cáncer en Latinoamérica. Este estudio se basa en que previamente se ha descrito poca mortalidad y complicaciones en niños con coronavirus. Sin embargo, es necesario considerar que niños con algunas enfermedades previas o factores predisponentes serían los más susceptibles a desarrollar una enfermedad severa por el coronavirus. En este grupo encontramos a los pacientes con cáncer, y especialmente en lugares susceptibles como Latinoamérica. Por eso que la Global Pediatric Community realizó una encuesta global en Latinoamérica, la cual incluyó 453 personas de 20 países diferentes. Las personas participantes de la encuesta fueron médicos de atención de pacientes oncológicos pediátricos, pediatras y residentes. Ahora veremos los resultados de esta encuesta. La mayoría refiere que continúa tratando los casos nuevos y continuadores con quimioterapia. Sin embargo, el 36% refiere que hubo alguna modificación en los regímenes de tratamiento. La mayoría de personas entrevistadas mencionaron que existe bastantes retrasos. Entre ellos, los más importantes son las consultas de los pacientes, controles de pacientes en seguimiento, cirugías programadas y procedimientos. También se ha visto retrasada los tratamientos con trasplantes de células progenitoras. Y algo muy importante, los cuidados paliativos. El 60% de entrevistados mencionó que tuvo bajas por coronavirus en su unidad y también por problemas de movilidad debido a las restricciones implantadas en Latinoamérica. El 50% de los entrevistados no tuvo acceso a la telemedicina. Sin embargo, se usaron canales alternos como las redes sociales para estar en contacto con los pacientes. Lo siguiente es muy importante, el 79% de entrevistados refiere que hubo un desabastecimiento de donantes de sangre. Sabemos que la mayoría de neoplasias en niños se trata de neoplasias hematológicas, y estos niños durante su tratamiento suelen requerir transfusiones sanguíneas y de hemoderivados. El 99% de los entrevistados refirió que tuvo problemas con la adquisición de implementos de protección en su centro hospitalario. También es necesario mencionar algunas acotaciones que hicieron los miembros de la encuesta. La mayoría de entrevistados menciona que existió un poco liderazgo en sus instituciones y escasez de equipos de protección, y manifestaron su preocupación por el retraso de diagnóstico en pacientes nuevos con cáncer. Como conclusión, hemos visto que la pandemia ha alterado el cuidado de los pacientes pediátricos con cáncer, pudiendo alterar el pronóstico en el mediano plazo de este grupo de pacientes que ha atravesado por esta circunstancia, debido a la disrupción de los tratamientos y la descontinuación de los controles y seguimiento de estos pacientes. Como hemos visto en este trabajo, la mayoría de médicos entrevistados ha atravesado situaciones distintas en referente a la pandemia en la atención de pacientes con cáncer. Se han tratado de priorizar los casos nuevos y los casos continuadores con tratamiento quimioterápico, en los cuales no se puede diferir el tratamiento. Sin embargo, algunos médicos tuvieron que administrar regímenes distintos a los estándares para disminuir la toxicidad en estos pacientes. La mayoría de médicos indica que existe poco acceso a la telemedicina en Latinoamérica, que es un punto que se debe tratar con miras al futuro. También durante los primeros meses de pandemia existió un desabastecimiento de los implementos de seguridad para los médicos, lo cual pudo llevar a un índice tan alto de contagios en este grupo laboral, ya que el 60% de las personas reportaron bajas en su equipo de trabajo. El segundo estudio que conversaremos el día de hoy es un estudio llevado a cabo en Perú. Es un estudio multicéntrico en el cual se reportan los diferentes casos de coronavirus en pacientes pediátricos con cáncer. Este estudio, publicado el 8 de julio, nos muestra cuáles son las características de los pacientes con cáncer atendidos en Perú. Se evaluaron 69 casos de niños diagnosticados con cáncer. La edad promedio fue de 6 años en estos pacientes. La mayoría de pacientes diagnosticados con coronavirus fueron varones, y la mayoría de cánceres, 36 pacientes, fueron de origen hematológico. En primer lugar, la leucemia linfoblástica aguda, y en segundo lugar, los linfomas no Hodgkin. La mayoría de estos pacientes continuaron su tratamiento durante la pandemia. La presentación clínica de estos pacientes en relación al coronavirus fue en su mayoría asintomática,
37 niños no tuvieron ningún síntoma en relación al coronavirus, mientras que los síntomas más frecuentes por otra parte fueron en primer lugar fiebre, en segundo lugar síntomas y signos de una infección respiratoria de las vías aéreas superiores, seguido de signos y síntomas de una infección respiratoria inferior, caracterizada por neumonía. Algunos niños manifestaron esta enfermedad como una infección gastrointestinal y un niño presentó rash cutáneo en relación a esta enfermedad. La mayoría de diagnósticos en 34 pacientes fue realizado por la prueba de PCR, mientras que un grupo menos constante de 23 pacientes fue diagnosticado mediante serología para inmunoglobulina M y G. ¿Cuáles fueron los resultados del tratamiento de estos niños? La mayoría de niños fue tratado de forma ambulatoria y con un buen pronóstico. Sin embargo, 13 niños fueron hospitalizados por la enfermedad por coronavirus y 3 fueron admitidos en la unidad de cuidados intensivos. En esta cohorte 7 niños fallecieron, de los cuales 4 fue por progresión de la enfermedad oncológica, la cual no estuvo relacionada con la enfermedad por coronavirus, mientras que 3 pacientes tuvieron una neumonía severa, caracterizada por un rápido deterioro a pesar del tratamiento en unidad de cuidados intensivos. Haciendo un análisis estadístico de este estudio, los autores comentan que existe un mayor riesgo de muerte cuando la enfermedad oncológica está fuera de control, y cuantifican una letalidad de 10% en ese tipo de pacientes. Como conclusión, existen aún grandes retos en el manejo del paciente oncológico durante la pandemia, especialmente en países con recursos limitados como el Perú. Sin embargo, es importante mantener el tratamiento de los pacientes con cáncer como una prioridad. Los autores de este artículo hacen un llamamiento a las autoridades, así como a las organizaciones sin fines de lucro, para mejorar la situación actual del tratamiento de estos niños. Además, hacen hincapié en un cambio de paradigma, mejorar la higiene y cultura de las familias y los comportamientos socioculturales, los cuales podrían influir en un menor contagio de estos pacientes.